Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. En minutos comenzará el segundo día de campaña electoral en Cataluña y todo apunta a que volverá a ser como el primero, es decir, otro día en el que se vuelve a hablar de los efectos del fracasado procés y poco de las propuestas de los partidos para mejorar la vida de los catalanes. Ese parece que va a ser el sino de esta campaña. Ese y el renovado debate sobre la reforma de una Constitución que este miércoles cumple 39 años, pero a la que muchos ya pretenden jubilar. Bienvenidos. Carles Puigdemont protagoniza nuestra imagen del día porque hoy el juez Pablo Llarena ha retirado la euroorden de detención dictada contra el expresidente y contra los exconsellers que huyeron con él a Bélgica. Esa decisión ha provocado que la justicia de ese país retirase todas las medidas cautelares. El magistrado del Supremo adopta esa decisión para evitar que sea un juez belga el que decida por qué delitos se puede juzgar o no juzgar a Puigdemont, que hoy, por cierto, volvía a hacer campaña por Skype. Carles Puigdemont y sus 4 exconsejeros huidos descartan regresar a España después de la retirada de la orden europea de búsqueda y captura. Por el momento permanecerán en Bélgica porque no se ha cancelado la orden española y serían arrestados nada más llegar. Así, el expresidente catalán y candidato de Junts per Catalunya interviene en los mítines por vía telemática. I ens teniu al vostre costat i esperem poder recuperar, ara sí, la normalitat. Así se refería a Jordi Turull y Josep Rull, incorporados a la campaña un día después de su puesta en libertad bajo fianza, al igual que Carles Mundó, convertido ahora en el centro de los actos de Esquerra Republicana. Nadie entiende que por una cuestión política se puedan pedir a ciudadanos libres que ejercen libremente la política, se le puedan pedir hasta 30 años de cárcel. Inés Arrimadas acusa a los independentistas de buscar votos en el victimismo. La candidata de Ciudadanos apela al PSC y al PP para acabar con la fractura de la sociedad catalana. Que estas elecciones no va de cuántos escaños saca cada partido, sino de si podemos sacar un escaño más que los partidos independentistas. Mientras Javier García Albiol ha confesado que quería más dureza contra el proceso independentista. La capacidad de maniobra de la aplicación de ese 155 quedaba limitada. El aspirante popular dice que le hubiera gustado una intervención del Estado de más de año y medio y lamenta que PSOE y Ciudadanos presionaran para limitar su duración. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido a la primera ministra británica Theresa May su apoyo al Gobierno español ante ese desafío independentista de Cataluña. El presidente se lo ha trasladado en esta reunión que han mantenido en Londres. Allí han analizado las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea a 10 días de que Bruselas active la segunda fase del diálogo del Brexit. Quiero reiterar mi apoyo a Mariano Rajoy sobre Cataluña. Es importante que el imperio de la ley prevalezca y se respete la Constitución española. Agradecer a la primera ministra el apoyo que le ha dado al gobierno español y al pueblo español en el conflicto que hemos vivido en las últimas fechas en Cataluña. Sin respeto al Estado de Derecho y sin respeto a la ley no hay democracia. Vamos a seguir analizando esta campaña electoral que acaba de comenzar en Cataluña con uno de los nuevos alcaides del Museo del Vino de Peñafiel, el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente del grupo Freixenet. Don José Luis Bonet esta mañana era distinguido con este reconocimiento que concede la Diputación de Valladolid junto al atleta Ruth Beitia y el bodeguero José Luis Busto por su larga trayectoria en el mundo del vino. Don José Luis Bonet, como les digo, nos acompaña en el tiempo de entrevista. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Enhorabuena por este reconocimiento de esta mañana. Pues sí, es una satisfacción personal haber podido recibir este reconocimiento en el castillo de Peñafiel y, en fin, muy reconocido yo mismo a los que me lo han concedido, ¿no? Pues más allá de hablar de vino, que es de lo que seguro que querían hablar esta mañana los invitados en esa gala de la Diputación Provincial de Valladolid, a los periodistas le interesaban y le han preguntado, de hecho, por el boicot. Yo no sé si usted está preocupado por el posible boicot a productos catalanes.
Hombre, preocupado sí, porque hay que preocuparse de las cosas, hay datos para pero la preocupación. hay que esperar a final de campaña a ver qué ha pasado, ¿no? Porque la verdad es que hasta septiembre, en el caso de Freixenet, que es donde yo puedo hablar, iba bien. En octubre ha sido un octubre negro para todos los sectores en Cataluña, es decir, que realmente no se ha escapado nadie. Y ahora parece que en noviembre hay síntomas de recuperación. El octubre negro, por tanto, ha sido un factor que no viene por el boicot, viene por el procés, ¿no? Yeah. Y en consecuencia, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que ver el final de campaña, pues reflexionar sobre los números que queden y a ver. En este sentido, pues yo espero que no sea relevante, pero que ha existido boicot seguro, porque a mí me han dicho que me hacían boicot, por lo tanto lo puedo dar por hecho. Ahora, ¿se lo han dicho en otras partes de España? A mí me lo han dicho en Cataluña, en unas zonas por mi posición contraria al independentismo, y me lo han dicho en otras partes de España, no me lo han dicho directamente, pero sé que ha existido en otras algo. Lo que ocurre es que hay que esperar al final. También hay lo que yo llamaría un contraboicot, porque a mí hay gente que, tanto en Barcelona como en el resto de España, me han dicho que este año yo con Freixenet. Y por tanto hay que ver al final qué pasa, ¿no? A veces a los empresarios catalanes se les ha reprochado a algunos, usted ha hablado claramente desde el minuto 1, esa falta de claridad a la hora de oponerse claramente a este desafío independentista. ¿La posición del empresariado es muy complicada en este proceso? ¿Sabe qué pasa? Que efectivamente yo creo que ha habido mucha gente que no ha dicho nada públicamente. Yo creo que eso no es un problema, porque cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y si uno quiere hablar, habla, y si no, pues no habla, ¿no? Pero donde yo sí que creo que ha habido fallo es en el interior de las empresas, donde el empresario, que es el líder, tiene que hablar con su gente y decirles lo que piensa, dónde cree que van las cosas, y esto yo creo que no se ha hecho suficientemente. El último dato en torno a la fuga de empresas de Cataluña, en noviembre creo que se marcharon en torno a 900, ya son cerca de 3.000 las que se marcharon desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Se ha ralentizado esta marcha de empresas desde la aplicación del artículo 155? Sí, claramente, vamos, el caso de Freixenet es evidente. Sí. Yo había dicho a principios de octubre que pondría en el orden del día de un consejo que nos iríamos, y luego vino el 155, ahí se recupera el orden constitucional democrático y estatutario. Y entonces yo mismo, en el consejo que llegó 3 días después, pues propuse no marcharnos, porque claro, marcharse es un desgarro, ¿eh? Y en consecuencia uno tiene que, si puede aguantar, no marcharse. Ahora, es evidente que esto es una esperanza que tenemos de que esto va a ir por buen camino el 21 de diciembre. En el caso de que el 21 de diciembre llevase a un gobierno que volviera a las andadas de la declaración unilateral y las cosas que han hecho, pues entonces habría que volver a ponerlo en el orden del día de un consejo y allí decidir, y seguramente pues marcharse, ¿no? O sea que todavía no lo descartan, evidentemente, están a la espera de lo que pasa el 21 de diciembre. Porque una empresa no puede sobrevivir prácticamente, una empresa con ambición global, vamos a decir, ¿no? Sin estar en la Unión Europea. Ya no digo los bancos, que eso es el primer minuto antes de irse, sino las empresas normales no pueden estar en un estado donde no estén en la Unión Europea. Por tanto, yo no creo en la independencia en absoluto, es decir, yo esto creo que no. Pero si hay un riesgo, pues uno tiene que proteger a sus trabajadores, a los stakeholders, y a la propia supervivencia de la empresa, ¿no? Esas empresas que ya han anunciado su marcha de Cataluña, ¿cree que volverán? Yo he dicho alguna vez, quizá con un exceso de ironía, que lo que vuelven son las oscuras golondrinas, ¿no? Las empresas no. Es mentira, porque alguna volverá, claro. Cuando haya un orden y una estabilidad y una seguridad jurídica, pues, hombre, es tu tierra y lo lógico es que estés ahí, ¿no? Lo que ocurre es que si te fuerzan a marcharte, pues no tienes más remedio, ¿no? Ayer conocíamos los datos del paro del pasado mes de noviembre. Cataluña fue una de las comunidades que salió peor paradas. ¿Esto es por efectos de todo lo que estamos hablando del proceso o es algo estacional?
Mi opinión es que sí. Yo creo que el proceso ha hecho mucho daño, ya lo ha hecho, es decir, ya es visible, y la expectativa pues sigue teniendo un grave riesgo, y esto pues va a costar enderezarlo. ¿Se puede recuperar? Sí, si el 21 de diciembre el pueblo catalán decide un resultado que nos coloque dentro del orden constitucional, estatutario, democrático, pues se puede recuperar. Tardará más o menos según lo que salga, ¿no? ¿Estas elecciones del 21 de diciembre van a ser también unas elecciones plebiscitarias, entre comillas, independentismo o constitucionalismo? Se lo digo porque tampoco estamos escuchando, y me temo que durante las próximas 2 semanas no vamos a escuchar demasiados mensajes de política social, de política económica, etcétera. Es que yo creo que son bastante plebiscitarias, ¿eh? De la misma manera que el año 15 ya lo fueron, pues ahora también. Y yo creo que ahora es el tema primero, el que está encima de la mesa, ¿no? Es decir, lo primero es independencia, sí o no. Y dentro de que no, que es lo que yo creo que va a pasar, pues entonces un gobierno de un matiz o de otro matiz. Me refiero a un gobierno más de centro-derecha o un gobierno más de centro-izquierda, ¿no? O de izquierda-centro. ¿Y se cree la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que conocíamos ayer, esa que da la victoria en número de votos, no en número de escaños de Inés Arrimadas de Ciudadanos? Sí. Yo creo que... ¿De verdad es posible ese vuelco? El constitucionalismo va a ganar. Lo que ocurre es que la ley electoral conduce a que una cosa son los votos y otra cosa los escaños. Ya en el año 15 ganó el constitucionalismo, porque el separatismo alcanzó el 47,8, que no es la mayoría, ¿no? Ahora bien, en este caso pues va a ser lo mismo, yo creo que algo más acentuado, porque hay mucha gente que ya se ha defraudado, ha visto el engaño que suponía el independentismo y por tanto ya o no va a ir a votar o va a votar posturas constitucionalistas, ¿no? En cualquier caso, los que conocen de verdad la realidad catalana, los que llevan como usted toda la vida viviendo en Cataluña y creando empleo en Cataluña, ¿se imaginaban que esto podía llegar a esta situación? No. Porque estamos hablando de un partido como los herederos de Convergencia, que de independentistas tenían lo justo, por no decir nada. No, yo personalmente confieso que hasta el 6 o 7 de septiembre no me lo creía. El 6 o 7 de septiembre empecé a considerarlo seriamente y luego ya lo he visto, ¿no? Es decir, es una aberración lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Porque es que no tenían mayoría para hacerlo. Segundo, ha habido un error de cálculo por su parte monumental, si no peor, porque lo que ha pasado es que empresas decían que no saldría ni una, han salido 3.000 y las otras no hemos salido por 155. La Unión Europea, es que no ha habido nadie, todo el mundo ha ido por la senda del Estado de Derecho, el constitucionalismo y por la razón, ¿no? Tercero, de repente decían que eran un solo pueblo y no sé qué, y de repente 1 millón de personas salió a decir ya está bien, ¿no? Es decir que, en fin, todo esto ha sido un engaño y en consecuencia yo creo que habrá gente que reflexionará. Yo creo que es muy importante que la gente piense serenamente qué ha pasado, dónde estamos, qué tiene que votar, porque es que nos jugamos mucho todos. Para Cataluña, desde luego, la que más. Para España, mucho. Y para la Unión Europea, un poco. Le quiero preguntar, es verdad que no hemos escuchado muchas propuestas en esta campaña o pre-campaña electoral, pero sí que ha habido alguna que otra, por ejemplo, la del candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta. ¿Usted, como empresario, es partidario de que Cataluña gestione, recaude todos los impuestos? ¿Que se cree una especie de hacienda propia? Yo partidario es que dialoguen. Bueno, lo primero, que haya orden constitucional, estatutario y democracia, Estado de Derecho. Esto es lo primero. Y luego, si tienen que hablar, que hablen. Yo creo que sí que tienen que hablar. ¿Que se puede modificar incluso la Constitución? Pues sí. Ahora, con líneas rojas, ¿eh? Para mí, yo si estuviera ahí, les diría, miren, podemos hablar de lo que quieran, pero de democracia no la toquen, ¿eh? Estado de Derecho no lo toquen. Estado del Bienestar no lo toquen. Economía social de mercado, donde la empresa es la clave y el motor, esto no lo toquen. Y además introducir cosas que quizá no están ahí. Por ejemplo, la OTAN,
por ejemplo, la Unión Europea y otras que sí que ya están, que también son líneas rojas para mí personalmente, ¿no? Una puede ser el Estado de las autonomías. Pues sí, yo creo que esto ha vivificado con algunos errores, pero ha vivificado las tierras de España. Por tanto, yo estoy a favor. Otra, la monarquía. Pues oiga, yo estoy a favor de la monarquía. El rey don Juan Carlos trajo aquí la democracia y ha tenido errores y defectos, sí, claro, como mucha gente, pero la democracia la ha traído él, y por tanto, y la ha mantenido, y España da un salto extraordinario en ese tiempo, ¿no? Que hay problemas, de acuerdo, arreglémoslos, pero lo que tenemos, cuidado. Y el hijo, que es el rey actual, pues oiga, yo no he visto una persona más comprometida, con más afán de servicio, con buena fe, y por otro lado, pues preparándose las cosas, trabaja, y por tanto, a mí que lo mantengan, ¿no? Negociar un posible concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco, aunque esta mañana, por ejemplo, recordaba Felipe González que Jordi Pujol lo rechazó en más de una ocasión. ¿Verdad? Podría ser una salida, una vía. Es algo que quiere el empresariado catalán. Esto es opinable y hay que hacer los números bien hechos y a ver si sale. Y si están todos de acuerdo y hay consenso, pues ¿por qué no? Es decir, yo ahí pues estaría muy abierto en este tipo de cuestiones para mí secundarias, ¿no? Son muy importantes, la verdad, pero son secundarias, El concierto vasco, pues nada que decir. El problema es cómo se aplica esto y cuál es el cupo y todo este asunto, ¿no? Pero el sistema, yo creo que se puede hablar de él. Le quiero preguntar, para terminar esta entrevista, ¿cómo cree usted que va a afectar en esta campaña electoral la situación que viven algunos exconsellers de la Generalitat, sobre todo el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior, Joaquim Forn, además de los dos Jordis que siguen en prisión? Es un factor que afecta, sin duda. ¿Esto puede movilizar más el independentismo? A todo el mundo, sí. El independentismo radical ya está movilizado, ¿no? Es decir, que no hace falta nada. Las personas que están un poco, que no tienen prejuicio, pues bueno, estas pueden verse afectadas por esto, ¿no? Pero solo yo creo que relativamente, porque al final la independencia judicial existe en España y hay que respetarla. Y si un juez dice esto, tú puedes estar más o menos a favor o en contra, pero tú tienes que respetarlo. Yo creo que a nadie le agrada que haya gente en la cárcel, hombre, a no ser que sean por cosas extraordinariamente graves, ¿no? Pero esto ha sido grave en algún sentido, ya se juzgará, pero como medida preventiva, pues bueno, yo particularmente no me agrada. Ahora bien, respeto las decisiones judiciales, aquí y las belgas también, Hoy ha habido otra decisión judicial precisamente que afecta a Carles Puigdemont porque el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha retirado esa euroorden para que no tengan que ser detenidos ni Puigdemont ni los exconsejeros. Me parece bien lo que pasa, yo respeto lo que dispone un juez, pero también supongo que depende de los belgas, de la justicia belga, vaya, que hay que respetar, igual que hay que respetar a la española, ¿no? Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, presidente del Grupo Freixenet, gracias por acompañarnos esta noche, por analizar con nosotros la situación en Cataluña. Buenas noches, que lo vea bien. Buenas noches, gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para la publicidad, después a la vuelta con nuestros tertulianos seguiremos analizando lo que ha dado de sí este martes. Hasta ahora. Retomamos el tiempo dedicado a la actualidad. Hemos hablado antes con el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente del Grupo Freixenet de la situación que se vive en Cataluña y evidentemente es de lo que tendremos que hablar también durante los próximos minutos. En primer lugar, con mis tertulianos de esta noche. Como la Navidad, también recuperamos nosotros a uno de los tertulianos al que no veíamos el pelo desde hace ya unos cuantos meses. Cecilio Herrera, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Has vuelto como el turrón, ¿eh? Bien. Bienvenido seas, ¿eh? Gracias. Evaristo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hoy te voy a poner tarea, que igual hablamos un poco del cupo vasco. Bueno, ¿vale? Empezamos. Que tanto nos ha chinchado últimamente. Ernesto, buenas. Buenas noches. ¿Con qué empiezas? Pues mira, empiezo con un artículo de Rajoy publicado en The Guardian en su visita a Londres. Rajoy afirma en el Reino Unido que es el Reino Unido y no León la cuna mundial del parlamentarismo, en ese artículo en diario The Guardian.
Tendrás que recordar que Mariano Rajoy estudió en León. Exacto, estudió en León, pero en aquella época yo creo que cuando él estaba en los jesuitas todavía no se llevaba lo del parlamentarismo. El norte de Castilla destaca en su primera que Valladolid diseña un plan para limitar el consumo de agua en caso de sequía severa. Y el diario de Valladolid, El Mundo, el PSOE acusa a Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, de favorecer a Valladolid frente a León en el soterramiento del ferrocarril. Pues no se va a hacer en Valladolid tampoco el soterramiento, ¿no? Pero dice que allí son 30 millones y aquí 400. No sé si para el soterramiento o también para la integración. Los talleres. La Gaceta de Salamanca, la Junta pagará el 70% del vial del hospital, más de 4,7 millones, y el Ayuntamiento se encargará de contratar la obra y sufragará el 30% restante. Diario ABC. Los alumnos de Castilla y León superan la media nacional y europea en comprensión lectora. Y por último, el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León esa concesión de alcaides del Museo del Vino a 3 personalidades que reflejan la excelencia de la marca España. Carnero, el presidente de la Diputación, agradece el empeño y lealtad de los 3 alcaides marca España, que son José Luis Bonet, Ruth Beitia y José Luis Sanz, el bodeguero de esa de los Canones. Gracias, Ernesto. Bueno, pues precisamente vamos a comenzar hablando de lo que está siendo noticia desde ayer por la noche, más o menos a estas horas. Bueno, Cataluña lleva siendo noticia desde hace ya unos cuantos meses, pero ahora especialmente porque afrontamos ya el segundo día de esta campaña electoral, una campaña que ¿cómo estáis siguiendo? ¿En la que creéis que se va a hablar de soluciones, de propuestas para solucionar los problemas de los catalanes, o que se va a hablar sí o sí del proceso y del dichoso proceso? Ahora están más hablando del proceso que de lo que van a hacer, porque yo creo que se han creado una historia de que a partir del día 21 va a estar solucionado el tema catalán. O es tantas las ganas que tiene la gente. ¿Y tú no lo ves así, no? Problema, yo no lo veo así, no lo veo tan sencillo, ¿no? No lo veo tan sencillo. Además, como todos los días sale alguna cosa nueva, hoy por ejemplo el Tribunal Supremo, esto que haya levantado la euroorden. La euroorden contra Puigdemont, parece que los españoles vamos perdiendo un poquito. Oye, pero eso puede tener sentido, porque al final igual acabaría siendo un juez belga el que te tenga que decir por qué le puedes juzgar o no a Puigdemont, ¿no? Y eso hubiese sido un poco un revés para la justicia española. Evaristo. Yo lo veo echando un poquitín la vista atrás, porque hay que hacer memoria y hay que levantar un poco la cabeza, me parece. Yo me reafirmo en que se ha aplicado el 155, aquí no ha pasado nada. Nada. Fíjate que el delegado del gobierno entró por el garaje en la Generalitat pensando que, bueno, que le iban a quemar vivo. Todo el mundo se ha puesto a sus órdenes, los Mossos no han hecho nada especial, no se ha paralizado el país. Yo me imagino el País Vasco, tú metes a medio gobierno en la cárcel y el otro medio está fugado en Francia, bueno, y ahí se monta la de Coller. En Cataluña no ha pasado nada. No, yo creo que alguien lo recordaba esta mañana, que con 3 altos cargos del gobierno central están dirigiendo un poco la actualidad en la Generalitat, ¿no? Porque es verdad, todos los demás cargos que no han sido cesados están obedeciendo. Hoy ha salido en la encuesta temas que más preocupan a los españoles y tal. El tema catalán ha caído al 4.º puesto, al 4.º. Después del paro, la corrupción y los políticos. Es decir, y ahora mismo, lo que preguntabas tú, yo creo que la gente está más preocupada, los independentistas, de intentar conseguir la mayoría absoluta en escaños y no quedar demasiado en ridículo, y los que están subidos totalmente son los de Ciudadanos, que además van a sacar más votos de los que les da el CIS. Porque se demostró en el 2015 que el CIS acertó en todo, excepto en Ciudadanos, que le dieron... La gente le da vergüenza que va a votar a Ciudadanos, decirlo, le da vergüenza. Entonces no lo dice otras cosas. Donde se dice que igual hay voto oculto es en el Partido Popular, que según la encuesta del CIS se pega una soberana galleta, ¿no? Porque pierde representación y se queda como última fuerza parlamentaria. Hombre, lo de Ciudadanos es normal, pero yo creo que los votos de Ciudadanos en su inmensa mayoría son votos que se le van al Partido Popular para Ciudadanos. No sé, claro, la gente está, la forma de actuar siempre el que toma decisiones siempre pierde.
Y en este caso el gobierno ha tomado decisiones, o antes o después, pero ha tomado decisiones. Y hay mucha gente que claro, que esas cosas no perdona. Siempre te desgasta un poco. Siempre desgasta un poco tomar decisiones, sí. Y yo creo que parece ser, por la aritmética parlamentaria que parece que va a salir de las urnas, el presidente de Cataluña va a ser Miquel Iceta. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero es que no hay otra posibilidad. No sé si ahora otra mismo. Posibilidad, ¿no? Al final es de la que se está hablando, ¿no? De esa estrategia Miquel que Iceta. funcionó en su día en Dinamarca para que la tercera fuerza política acabase gobernando el país. No sé si el PSC incluso llegaría a ser la tercera fuerza política, pero entendemos, y es lo que se especula mucho, que quizá Inés Arrimadas no podría conseguir los suficientes apoyos parlamentarios, no decimos ciudadanos, apoyos parlamentarios, mientras que Miquel Iceta sí que podría tener esa opción de conseguir apoyos parlamentarios. Es una posibilidad. Pues sí, de todas formas, fíjate que vamos a unas elecciones en las que lo esencial que hay siempre en unas elecciones es el análisis al gobierno que termina su mandato, ¿no? En este caso parece que se prescinde un poco de ese análisis al gobierno, porque bueno, lo que ha hecho el gobierno no ha sido precisamente gobernar, y todo el mundo está un poco mirando hacia adelante sin revisar mucho lo que hay por el camino y lo que tenemos en el plazo inmediato. Yo creo que esa es la primera vez que se da unas elecciones en estas condiciones. Totalmente, vamos, jamás había pasado. Y un gobierno cesado, un expresidente que los nacionalistas siguen diciendo nuestro presidente, un presidente fugado a Bélgica, el tema que ha habido al principio de tanta crispación, pero que ahora parece que está pasando menos crispación. Y yo creo que ahora mismo lo que está mucho en la mente de los españoles es hay más tranquilidad de decir, el día 21 lo vamos a solucionar. Claro. Es un poco con los días, y dices, bueno, yo creo que todos estamos tan hartos del tema catalán, que parece que estamos deseando que llegue el día 21 y que se solucione el problema. Pero es decir, lo lógico sería que si tú tienes a tu presidente huido y al resto del gobierno en la cárcel, que todo Cataluña apoyara a esa gente que ha sido reprimida por el Estado opresor y tal. Pero no es así. No está sucediendo eso, está sucediendo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta gente ha conseguido que salgan 3.000 empresas de Cataluña, que el paro haya subido en Cataluña más que en cualquier otro sitio de España. Que el turismo se haya desplomado. Entonces, la peseta, que es una palabra catalana, por cierto, la peseta, los catalanes dicen, lo que no son pesetas son puñetas. Pues es que un catalán que vive allí dice, oye, quitarme a estos tíos de encima, que me arruinan. Claro, desde el punto de vista económico ha sido un desastre, pero desde el punto de vista social ha sido peor. Peor todavía, eso claro. Eso sin duda. Bueno, vamos a seguir porque todos los asuntos por los que voy a pedir opinión a mis tertulianos es el aniversario de la Constitución. Los tres que me acompañan tuvieron opción de votar a favor o en contra de una Carta Magna que con 39 años para muchos se ha quedado vieja. No es de esa opinión el presidente de la Junta. Hoy Juan Vicente Herrera ha estado en el acto de nombramiento de comunero de la paz a Federico Mayor Zaragoza y allí ha pedido evolución, no revolución. En la antesala de la celebración del 39 aniversario de la Constitución, el presidente Herrera ha incidido en que es el mayor de nuestros éxitos como sociedad y que por eso hace falta defenderla y preservar sus valores. Los españoles no podemos permitirnos ser ingratos con nuestra Constitución. También reformarla si es necesario, ha dicho, pero buscando antes el consenso sobre qué. No hace falta, por lo tanto, en este momento de España una revolución, sino una evolución. Palabras en el acto de entrega del primer premio Comunero de la Paz de Villalar, para el que fuera 12 años director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que ha llamado a alzar la voz. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada. Levantar la voz antes de que sea demasiado tarde para preservar el medio ambiente. El Ártico, ha dicho, ya ha perdido el 90% de su superficie. Y llega el señor Trump y dice, no voy a seguir estos acuerdos. Y no le decimos nada. Y Europa se calla. Para garantizar lo primero, la alimentación. Ustedes saben que cada día, hoy, morirán unas 20.000 personas de hambre en el mundo. La tercera amenaza, la nuclear, donde Zaragoza ha advertido el peligro no está en Corea, sino en el arsenal estadounidense. Pues no tiene muy lejos Juan Vicente Herrera a un revolucionario,
o así suena la propuesta del consejero de Educación, que esta mañana sugería reducir de 17 a 10 las autonomías y recentralizar algunas competencias. Fernando Rey, que también es catedrático de Derecho Constitucional, cree que es fundamental que los escolares conozcan la Carta Magna para evitar crisis como la catalana. Respetar el orden constitucional es sagrado, ¿no? O sea que con eso no se juega. E informar sobre esto no es adoctrinar. Adoctrinar es cuando informas sobre cómo quebrantar las reglas del juego. Eso sí es adoctrinar. En este total no lo ha dicho, pero en esa misma comparecencia Fernando Rey ha hecho esa propuesta, reducir de 17 a 10 las comunidades autónomas y recentralizar algunas competencias. Y hablábamos de lo que decía antes también Juan Vicente Herrera en la entrega de ese premio Federico Mayor Zaragoza, ¿no? De que, vale, reformemos la Constitución, pero pensemos en que hay que evolucionar, no pensemos en una revolución, no hay que ser ingratos con esa Constitución del 78. O sea, ¿por qué queréis opinar por lo que dice Fernando Rey, esa propuesta de reducir autonomías y recentralizar competencias, o por lo que dice Juan Vicente Herrera, que bien reformemos, pero sin volvernos locos? Yo creo que lo que debe recuperar el Estado ya y pronto, es la sanidad y la educación. Es una cosa que creo que tenemos que ir ya hacia ello, porque se está viendo que es algo que es muy necesario. Y después, claro, la Constitución, pues ¿qué puntos hay flojos en la Constitución? Por ejemplo, el sistema electoral. El sistema electoral no es nada justo como está repartido en la Constitución. Hay unas cuantas cosas que no están bien. Bien, el sistema electoral no es nada justo, ¿por qué? Por ejemplo. Pues por ejemplo que un diputado de Zamora con 20.000 votos es diputado, y en Madrid para ser diputado necesita 150.000. Pero tú sabes que eso, porque a los partidos nacionalistas les ha ido bien con ese recuento de los votos, no les va a gustar. Bueno, pues allá ellos los nacionalistas. Mira cómo están contestando los nacionalistas catalanes. Ya, por eso. Yo creo que el reparto justo de los votos es muy necesario. Y después hay la Constitución, pues es la mejor Constitución que se pudo hacer en aquel momento, pero que ahora se está quedando antigua, diríamos. ¿Estamos siendo ingratos con la Constitución del 78? Sí, la Constitución del 78 ha sido clave para estos 40 años de que tanto ha crecido España. Lo que pasa es que, pues sí, se ha quedado un poquito obsoleta, pero es que da muchísimo miedo tocarla, porque es que va a saltar por los aires. Va a saltar, o sea, quiero decir, la Constitución hay que cambiar. El tema de la sucesión a la corona, el tema de que el varón está por delante de la mujer, eso es evidente. Hay que cambiar, hay que constatar en la Constitución los nombres de las comunidades autónomas, que no vienen allí. Hay que poner las competencias que tienen las comunidades autónomas y las competencias que se reserva el Estado. Es decir, hay una serie de cosas que en su momento no se pudieron hacer porque estábamos todavía en un proceso muy delicado y muy sensible, pero que después de 40 años yo creo que es el momento de hacerlo. Lo que pasa es que ahora mismo hay tal follón que, claro, te da miedo tocarlo porque es que va a saltar en pedazos. Vale, me lo pones como a Felipe II. Dices que se ha quedado obsoleta y has planteado algunos asuntos, pero no se ha quedado obsoleta, por ejemplo, en algunos privilegios como el del concierto económico vasco. En absoluto. Antes bien. Eso viene de las guerras carlistas, ¿no? Si no me equivoco. Pero eso está en la Constitución. ¿Y eso no es obsoleto? No es obsoleto. No es obsoleto porque una cosa es que tú diseñas más o menos deprisa y corriendo un marco para pasar de la ley a la ley, que decía bueno, no me sale el nombre ahora. Y otra cosa es que una vez que has adquirido una experiencia, ciertas cosas que no es que estén obsoletas, son tradiciones muy antiguas que hay que conservar, les des el cauce correspondiente. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha insinuado Urkullu en El País sobre trasladar ese marco del concierto a otras comunidades autónomas. Comunidades autónomas que se quejaban de que los vascos tenían privilegios y ahora que se les ofrece tenerlo a ellas, no lo quieren tener. Entonces, o una cosa o la otra, pero las dos no. Yo creo que el cupo vasco es lo más injusto que tenemos en este momento actual en España. Es como que tuviéramos... Perdona, ¿estás hablando del concierto o del cupo? Yo el cupo que se ha hecho lo del otro día, el cupo vasco, pues es lo más injusto que podemos ver. En absoluto, estoy totalmente en contra de tu opinión. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que hay autonomías de primera y autonomías de segunda? No, hay autonomías que tienen un régimen foral muy antiguo, que tiene siglo y medio, sí. y que tú no puedes cambiar así como así. Y en segundo lugar,
Lo que es injusto es el sistema actual. ¿Quién es la que más ha protestado cuando Urkullu escribió ese artículo en El País? Susana Díaz. ¿Por qué? Porque vive a costa de los demás. Bueno, yo creo, pero ¿dónde está la solidaridad que tenemos entre esa reflexión? No somos todos del mismo país. El sistema del concierto no va en contra de la solidaridad. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vives en una casa... Pero ese mensaje cala mucho en determinadas comunidades autónomas, de que algunos viven a costa de los otros. Es que es verdad. Bueno, no sé si es verdad. Es verdad, porque las transferencias han aportado también otras cosas. Las transferencias entre comunidades autónomas que hace Montoro con sus sistemas trileros, pues no se sabe muy bien cómo fluyen los dineros y cómo se tapan bocas y cómo se... Cataluña debe 50.000 millones al Estado español. Y es la que más debe. Si a Cataluña en su momento se le hubiera dado el concierto, ellos recaudan y ellos gastan. ¿Que quieres gastar más? Recauda más, a ver si te votan. Eso sí es justo. Entonces tú entiendes que los derechos... Entonces, ¿Cataluña qué hace? Llorar, lloriquear, tirarse por los suelos y pedir. Y decir siempre que están infrafinanciados. Oye, que esto la verdad es que daría pie para un debate, una tertulia mucho más intensa. Déjame que te ponga un ejemplo muy simple. Sí, y acabamos. Está concernido por sus raíces. Eso es. Que no. Yo creo que lo de los derechos, no los derechos que antiguos... el concierto vasco es un residuo más bien carlista. ¿Carlista? Sí. Es un residuo de un sistema foral. Bueno, es que España, a ver, España no es un país uniforme donde no hay ningún tipo de distinción entre personas, territorios y reinos, que se llamaban antes. No, es un conglomerado que para que esté unido no lo puedes uniformizar, porque entonces se desune. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un primo, por ejemplo, que es un poco desastre, que no tiene trabajo, que se levanta tarde, que lleva una... Le tengo que ayudar, porque es un primo mío. Lo que no hago es darle mi tarjeta de crédito, porque entonces me arruinará a mí. Le tengo que ayudar sabiendo lo que le doy, ayudándole a que salga adelante, etcétera, con un sistema solidario. Pero no le doy mi tarjeta de crédito. Si yo vivo ese tipo de primos pueden estar en el País Vasco, pueden estar en Andalucía. ¿Y por qué tiene? Entonces hay un sistema de compensación entre unos territorios y otros para que todos tengamos una sanidad y una educación, unos servicios básicos iguales, y en el resto cada uno que gestione sus dineros. Por ejemplo, en el País Vasco hay mucha menos... ¿Por qué no los dineros a los castellanoleoneses? También. Sí. No nos dejan. ¿Por qué no? Porque no nos dan cupo. Pues pídelo. Pero si es que cuando tú te basas en unos derechos históricos... Los derechos históricos siempre tienen un principio. Pues bueno, vamos a darles el poder que tenían los nobles, vamos a darles el poder a los marqueses, a los condes... A ti, Cecilio, se te nota que eres socialista y eres un igualitario. Sí. Y no, la gente somos distintos. Tú pagas un IRPF, yo pago otro IRPF. Sí. Tú, que ganas más que yo, pagas más que yo al IRPF. Pero no nos quedamos los dos iguales. Tú al final sigues ganando más que yo. Oye, que... ¿Y por qué gano yo más que tú? Dejadme porque trabajas más, porque eres más listo que yo, porque te va mejor en el restaurante... No, yo creo que es la cosa... Chicos, pero el IRPF... Porque también el gobierno de Madrid les ha dado más que a Castilla y León. Eso habría que verlo. Pero el IRPF que pagas tú no te lleva a que tú al final ganes lo mismo que yo. No, porque tú eres más listo y trabajas más y ganas más que yo. Pero también pagas más. A ver, les voy a decir a los cámaras que me enfoquen ahora a mí, porque este debate iba a dar para muchísimo y no se iban a poner en ningún momento de acuerdo. En el País Vasco hay menos fraudulencia que en el resto de España, porque ellos se preocupan de que nadie defraude. Que vamos a seguir con otros asuntos, que se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar de temas de los que podemos sacar bastante pecho, además, porque además no es la primera vez. El informe Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, con unas siglas endemoniadas, PILS, señala que los estudiantes de Castilla y León superan en comprensión lectora a la media de los de España, la Unión Europea y la OCDE. Ese informe evalúa también los niveles de rendimiento en los que nuestra comunidad figura entre las que menor porcentaje de alumnos se encuentran en niveles bajos. Los alumnos de cuarto de primaria de Castilla y León entienden mejor lo que leen que el resto de sus compañeros en España. Solo Madrid y Asturias nos adelantan en el informe PIRLS. Por detrás están riojanos, andaluces, catalanes y vascos. Claramente que estamos entre el grupo de comunidades autónomas más bien selecto, que estamos en los niveles de vanguardia.
Los escolares de nuestra comunidad sacan mejores notas en lectura que la media de la Unión Europea o de los países de la OCDE, y sobre todo destacan las niñas. Las chicas han obtenido un 553, los chicos un 539. La verdad es que es una diferencia muy importante. Somos la comunidad con menos alumnos rezagados en lectura. Solo un 1% obtiene el rendimiento más bajo. Los mejores resultados, concluye este estudio, se dan cuanto más se lee en casa. Castilla y León tenemos el mayor porcentaje de alumnado del país que manifiesta que le gusta mucho leer, y en el ámbito internacional solo nos supera Portugal. Esto es realmente algo espectacular y que también habla mucho de la implicación de las familias. Para que no haya estas diferencias entre comunidades, el consejero va a proponer en el Senado dentro de 2 semanas hacer un informe PISA nacional para saber y corregir las desigualdades en educación. Es esa diferencia entre alumnos a la hora de comprender un texto lo que le quita el sueño esta noche a nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Sabías que los castellanos y leoneses tenemos mejor comprensión lectora que la media europea? La comprensión lectora se pone a prueba en párrafos largos. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 43 palabras. La madre que los parió. 5 palabras. No son horas de leer la Constitución española, Juanma. No son horas. Pues algo parecido a eso de lo que la madre que los tal piensan muchos ganaderos de nuestra tierra, que ven como todos los años, en vísperas de la Navidad, los consumidores compramos gato por liebre, es decir, lechazos que nos venden por autóctonos, pero que en realidad son franceses, porque a Castilla y León solo han venido a ser sacrificados. Las organizaciones agrarias vuelven a reclamar a la Junta más controles. El lechazo presidirá muchas mesas en estas fiestas navideñas. De los 300.000 lechazos que se sacrificarán en Castilla y León, 120.000 son de origen francés. Traerle vivo a los mataderos de Castilla y León precisamente en Navidad y sacarle al mercado como lechazo sacrificado en Castilla y León. Primera denuncia. Para el consumidor no tiene ningún valor dónde se sacrifican los animales. Para el consumidor el valor que tiene es dónde nace, dónde se cría. Una carne de peor calidad y más barata. Asaja exige total transparencia para evitar el fraude y que el consumidor sepa el producto que está pagando. En estos momentos que podemos sacar un poco de dinero, no nos haga una competencia desleal borregos franceses de peor calidad que engañan a la sociedad. El margen que le queda al ganadero es mínimo al descontar los costes de producción, un sector que también está sufriendo los efectos de la sequía. Ha habido una escasez de alimentación, que cuando se ha querido dar ya suplementos de alimentación al ganado, pues ya ha sido un poco más tarde, se han retrasado y ha habido esos problemas en las parideras. Si el cordero francés gana terreno, los ganaderos de Castilla y León se verán empujados a bajar sus ya bajos precios. El kilo de lechazo se paga al mismo precio que hace 30 años. Esta denuncia de las organizaciones profesionales agrarias se está convirtiendo en un clásico, casi tanto como el día de la lotería, porque siempre que estamos en vísperas de las fiestas de Navidad es lo que se denuncia. Este año, lógicamente, hay menos lechazos en Castilla y León por el tema sequía. Ha habido mucho menos pastoreo y se han reducido las cabezas de ganado ovino en Castilla y León. Pero lo cual no quiere decir que tenemos suficientes lechazos para abastecer nuestro propio consumo en Castilla y León. Y cuando me dicen a mí vienen lechazos franceses, puede venir algo, pero si en Francia no se crían lechazos, en Francia se crían corderos y se comen corderos. En borregos, ha dicho, de Nación de Lujo. Claro, es así. Si aquí en Francia el lechal no se sacrifica en Francia. Oye, que os tengo que despedir. Que el lechal se sacrifica en Castilla y León. ¿Ves? Cecilio ni se calla. Hacía tiempo que no venía y no le podemos ni tapar la boca. Gracias, Cecilio. Gracias a vosotros. Evaristo. Bueno. Hasta otra. Seguiremos hablando del cupo vasco y del concierto. Por supuesto. Hasta luego, Ernesto. Hasta el jueves. Hasta el jueves, eso es, que mañana honraremos a la Constitución, que celebra ya su 39º aniversario. Nos vamos. Recuerden que ahora llega la información meteorológica con Andrés Gómez. Que descansen, amigos. Buenas noches.